Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Montoya. Estamos aquí en CompuVentas como asesores en sistemas CompAqui. Y pues en esta ocasión vamos a ver lo relacionado con el cálculo del aguinaldo en el sistema de CompAqui Nóminas. Pues es una plática relativamente breve, pero pues les debe quedar claro cuál es el proceso para realizar el cálculo del aguinaldo dentro del sistema, ¿no? Para empezar, vamos a ver lo que es el objetivo de esta sesión, ¿no? Que es que al finalizar la sesión, pues los participantes conozcan el proceso del cálculo del aguinaldo dentro del sistema de Compact y Nóminas. Y pues el temario que vamos a ver, como ven, pues no es mucho, es un poco de lo que es el marco legal, lo que es el cálculo del aguinaldo, las consideraciones que se deben de tener para el cálculo del aguinaldo en el sistema de Compact y Nóminas. Y pues realizaremos de la misma manera, vamos a ir viéndolo en el sistema, lo que es el cálculo del aguinaldo, ¿no? En el Compact y Nóminas. Entonces vamos a empezar con lo que es el marco legal de lo que habla la ley acerca del aguinaldo, ¿no? La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 87, dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, ¿no? Que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, que equivale al menos a 15 días de salario al año, ¿no? Es lo menos que se puede pagar. Y asimismo estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado, ¿no? Es decir, alguien que trabajó todo el año, pues tiene derecho a lo menos a 15 días de aguinaldo. Si alguien se da de baja o ingresa en el transcurso del ejercicio, pues se le pagará la parte proporcional, ¿no? A los días trabajados y ya le corresponderán, no sé si a 12 días, 10 días, 8 días, dependiendo de la fecha de ingreso, dependiendo de la fecha de baja, ¿no? Pero siempre se les paga la parte proporcional de los días trabajados en el ejercicio, pues es lo que se les paga de aguinaldo. En cuanto a la ley del ISR, pues en el artículo 93, en la fracción decimocuarta, dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario podrán exentar hasta el equivalente a 30 UMAS. Esto quiere decir que es lo que queda libre de ISR, ¿no? Que actualmente tiene un valor de 113.14 pesos. Ese es el valor actual de la UMA, lo que resulta en un total de 3.394.20 pesos, ¿no? Tanto en la zona general como en la zona de la franja fronteriza. ¿Qué quiere decir esto? Que todo trabajador que gane menos, o sea, que su aguinaldo sea menos de 3.394.20, pues estaría exento para ISR, ¿no? Lo que exceda de esta cantidad, de los 3.394.20, todo el excedente, grava para ISR. Pues, lo que exceda de esta cantidad que tenemos aquí, va a gravar para ISR. Si su aguinaldo es menor a esa cantidad, es exento el 100%, de acuerdo con el marco legal, ¿no? A eso se refiere esta parte de la ley del ISR. El cálculo del aguinaldo, pues, ¿cómo se realiza, no? Hay que tener algunas consideraciones. Para el cálculo necesario, es necesario contar con los siguientes elementos, como dice aquí, ¿no? Los días del año, es decir, los días del año que trabajó, si es el año completo, los que tenga el trabajar, ¿no? Las incidencias del año, porque recuerden que hay unas incidencias que las podemos descontar, que cuentan para el cálculo de aguinaldo, y el salario prestación, es decir, si tiene un salario fijo, si tiene un salario mixto, si tiene un salario variable, ¿no? Esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para el cálculo del aguinaldo. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Pues para determinar los días del año se deberá considerar el primer día del ejercicio para trabajadores que laboraron todo el año, ¿no? En caso de haber ingresado posteriormente, se tomará su fecha de alta o de reingreso. Entonces aquí tenemos esta fórmula para que vean cómo se saca, ¿no? Los días del año sería 300 el 31 de diciembre del 2025 menos el 1 de enero del 2025 más uno. ¿Por qué más uno? Porque aquí estamos descontando lo que es el día primero. Entonces aquí les va a dar 365 días, que sería para el caso en que los trabajadores tienen el año completo, ¿no?
Como dice aquí, pues en el caso de la fecha de alta o de reingreso, pues se pondría en lugar del 31/12, se pondría la fecha de alta de reingreso menos el día primero del año más uno, y pues nos va a dar los días de aguinaldo que le corresponden, ¿no? Los días del año que le corresponderían de aguinaldo. Así es como se saca. De hecho, pues este es un ejemplo de cómo salen los días, porque el sistema, pues recuerden que ya viene configurado, ¿no? Para que haga solo este cálculo. Ahorita lo vamos a ver en el sistema, ¿no? Ya te da los días a pagar. Eh, en el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas incidencias no se paga el salario y por lo tanto pueden afectar a los días o afectan a los días trabajados en el año, ¿no? Para el caso del trabajador, y pues esto tampoco no tiene responsabilidad del patrón. ¿Cuáles son estas? Pues las enfermedades contagiosas del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador y el arresto del trabajador, ¿no? Incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas acumulan para días aguinaldo. No, recuérdense que aquí en el sistema Compact y Nóminas trae un catálogo de incidencias, ¿no? Y entonces en esas incidencias ahí ustedes pueden configurar qué incidencias acumulan para días de aguinaldo y qué incidencias no. Bueno, el sistema ya trae estas incidencias configuradas para que acumulen para lo que es el cálculo del aguinaldo, ¿no? Ahorita mencionaba lo que es el salario prestación, ¿no? En cuanto al cálculo del aguinaldo. ¿Cómo lo toma en cuenta el sistema? Pues va a depender de cómo esté dado de alta el trabajador, ¿no? Su sueldo base de cotización, el que tenga asignado cada trabajador. De tal suerte que si el empleado tiene un sueldo base cotización variable, para el cálculo del aguinaldo va a tomar el salario variable. O sea, esto es muy importante cómo tienen dados de alta sus empleados, ¿no? Si su empleado tiene un sueldo base de cotización variable, el aguinaldo lo va a calcular de acuerdo al salario variable. Si el empleado tiene un sueldo base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario. De ahí va a calcular los 15 días de aguinaldo, ¿no? Dependiendo cómo estén dados de alta, cómo estén registrados pues en su catálogo de empleados. De ahí va a tomar el salario base para el cálculo de aguinaldo. Este es un ejemplo cómo saca los días proporcionales, ¿no? El sistema, como les digo, ya el sistema ya viene configurado, ¿no? Esto es para darnos una idea. Aquí este es un ejemplo de la fórmula para el cálculo del aguinaldo, ¿no? Aquí dice los días del año menos las incidencias del año es igual a los días trabajados. Vamos a decir que en este ejemplo los 365 días del año, estamos suponiendo aquí que tenemos 12 días de incidencia, nos quedan 353 días, ¿no? Que este trabajador tuvo durante todo el ejercicio. Entonces, para sacar el porcentaje de días, dividimos los 353 días entre los días naturales del ejercicio, es decir, 353 entre 365 nos da este resultado, que es 0.9671. Este porcentaje de días pues lo vamos a multiplicar por los días prestación del aguinaldo. En este caso, pues nosotros estamos tomando lo que marca, el mínimo que marca la ley, que son 15 días. Recuerden que pues hay empresas o patrones que pueden pagar 18, 20, 30, se puede pagar, pero aquí estamos tomando el mínimo de 15. Entonces los 0.9671 por 15, a este trabajador se le pagarían 14.5 días de aguinaldo, ¿no? Ese sería el cálculo. Entonces, para calcular eso serían los 14.5. En este caso le pusimos de manera de ejemplo el salario mínimo, que son 278.80, y estaría pagándosele 4.042.60 pesos de aguinaldo, porque este tiene incidencias, ¿no? Esta es la manera como el sistema, insisto, aquí ya viene, el sistema ya viene configurado, pero así es como se saca pues la proporción de los días trabajados de cómo le queda a cada trabajador, ¿no? Entonces, esta es la forma como se calcula los días por el salario base de cotización. Ahora, bueno, eso es parte de eso viene siendo lo que es el marco legal, ¿no? Y los cálculos del aguinaldo para que ustedes tengan una idea cómo lo hace el sistema y cómo es que saca los días, ¿no?
Aquí vamos a ver ahora y vamos a pasar un tanto al sistema y lo que vamos viendo aquí en el PowerPoint de las consideraciones que hay que tener para el cálculo del aguinaldo dentro del sistema de Compact y nómina, ¿no? Una de las primeras recomendaciones que hay que hacerles para dentro del sistema es verificar a los empleados que se les va a calcular el aguinaldo, ¿no? Recuerden que tenemos que ver, y ahorita veíamos la base de cotización, ¿no? Si aquí ustedes tienen que es fijo o mixto, va a tomar el salario diario. Si aquí en la base de cotización tienen que es variable, va a tomar la parte variable para el cálculo del aguinaldo. Hay que verificar aquí en la pestaña de cálculos que los empleados a los que se le va a calcular el aguinaldo pues tengan habilitado la flechita aquí donde dice cálculo de aguinaldo. Esa es una de las consideraciones que hay que tener dentro de lo que es el sistema Compact y nóminas, ¿no? Vamos a hacer aquí un cambio rápido a nóminas. Aquí yo tengo ya una empresa hecha, entonces lo que les estaba mostrando ahorita es aquí en el cálculo en el catálogo de empleados, aquí nos vamos ya en el sistema. Vamos a verificar qué tipo de base de cotización tiene este trabajador. Por ejemplo, aquí lo tengo este como mixto, este otro tiene fijo, fijo, y aquí en cálculos ver que tengan habilitado lo que es cálculo de aguinaldo. Si se fijan ustedes aquí, López Jiménez no lo tengo habilitado, Pérez Moreno sí está, los demás sí están habilitados, ¿no? Esa es una de las consideraciones que hay que tener dentro de lo que es Compact y nóminas, ¿no? Vamos a cambiar aquí a la presentación. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es aquí en la tabla de prestaciones, ¿no? Recuerden que aquí se hizo un cambio de tablas de prestaciones y aquí ustedes lo que ven es la columna de aguinaldo. En esta tabla de prestaciones que ustedes ven aquí, aquí en este caso tenemos 15 días, ¿no? Se pueden agregar tablas de prestaciones y modificar los días de aguinaldo. Si ustedes pueden dejar esta tabla o modificar esta o generar otra tabla de prestaciones con otro nombre y ponerle que son 20 días, 18 días, 25 días, lo que ustedes gusten. Y ya en el catálogo de los empleados, pues asignar la tabla de prestaciones de acuerdo al trabajador o de acuerdo al puesto que tenga el trabajador, ¿no? Y aquí le va a considerar los días a pagar. Entonces, esa es otra consideración. Hay que estar muy atentos y verificar la tabla de prestaciones que tienen asignadas los trabajadores, ¿no? Si es de confianza, de ley, sindicalizado, o si se agregó o se personalizó alguna otra tabla de prestación, pues que los trabajadores que se les va a asignar, pues la tengan asignada aquí en el catálogo de empleados, ¿no? Vamos a pasarnos aquí rápidamente aquí al sistema. Aquí en tablas de prestaciones, que es donde estábamos ahorita. Y para este caso yo sí tengo aquí unas tablas extra. Si se fijan, pues aquí están las que tenemos por default. Esta ya la traía el sistema configurada. Si se fijan, esta de ley, la de confianza y la de sindicalizados, pues aquí si se fijan, todas tienen 15 días. Aquí se agregó una tabla que aquí pueden darle nuevo y agregar una nueva tabla y aquí es una nueva que dice gerentes, donde el aguinaldo son 30 días, ¿no? Aquí tenemos 30 días. Y esta otra que dice nueva, que tiene asignados 25 días. Entonces va a depender de la tabla del catálogo de esta tabla que yo le asigne al trabajador, cuántos días de aguinaldo le va a calcular de acuerdo a cada tabla que tengamos aquí. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Que hay que estar aquí, si nos venimos al catálogo de empleados, pues hay que ver en este caso, en el primero que tengo yo aquí, se fijan, aquí yo tengo la tabla de gerentes, ¿no? Como gerentes, ganan 300 pesos. Este otro trabajador lo tengo con la tabla de ley. García Carvajal, aquí lo tengo con otra tabla. Este, lo que vimos ahorita, que serían 25 días, a este 30. Y ese también está como sindicalizado. En este caso también le tocarían 15 días, ¿no? Que son las consideraciones que hay que tener o que hay que ir revisando, ¿no? Para que ustedes eh, hagan bien su cálculo dentro del sistema con nóminas. Vamos a regresar un tanto aquí en la presentación. Otra de las consideraciones que hay que tener aquí en el sistema de Compact y nóminas
es ir al catálogo de empresas, en donde están sus empresas cuando recién las dan de alta, y verificar en la pestaña de opciones que el concepto de aguinaldo esté configurado como tal, ¿no? Cuando se da de alta una empresa nueva, ustedes entran a nómina, generan su razón social. Normalmente esto ya está configurado, o sea, esto que dice que aguinaldo y el de reparto de utilidades, se recomienda verificar por si acaso ahí alguien entró, hizo algún movimiento y aquí tiene algún otro concepto. Si es el caso, pues ya. Si está como aguinaldo, hay que ponerlo como aguinaldo, ¿no? Si no es el caso, pues ya aquí tendrían que corregir para que sea y esté como aguinaldo el concepto, ¿no? Como les digo, esta es una parte aquí de catálogos que cuando se entra aquí aquí en opciones, este ya lo trae designado cuando se da de alta la empresa. O sea, aquí nada más es cuestión de que verifiquen que tiene el concepto de aguinaldo, que es el correcto, y ya con eso, pues ustedes estarían listos para llevar a cabo su cálculo de aguinaldo, ¿no? Esa es otra de las consideraciones que hay que tener dentro del sistema de Compact y nóminas para el cálculo del aguinaldo, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar a ver ya en el sistema lo que es el cálculo del aguinaldo, ¿no? Que se da dentro del menú procesos. Ahí tenemos lo que es el cálculo del aguinaldo. Lo podemos hacer en el periodo de trabajo, ya sea en el semanal, en el quincenal, o podemos generar un periodo extraordinario, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia. Y aquí podemos marcar si consideramos los días que restan del trabajo como trabajados o no. Esto es por si cuando se hace el cálculo, por ejemplo, los días primeros de diciembre, ¿no? Oye, es que para terminar el año le faltan 10 días, 15 días. Si quieren que el resto de los días del año los tome como trabajados, pues aquí les seleccionan, ¿no? Se le pueden agregar incidencias, se le da procesar, después calcular. Y una vez que nos arroja la bitácora, pues aquí nos va a poner esta bitácora donde nos dice cuántos días le tocan a cada quien, los días del aguinaldo, si son semanas, los días que faltan del año, que son los que toma el sistema, ¿no? Eh, para el pago del aguinaldo. Vamos a regresarnos aquí al sistema. De hecho, aquí ya tenemos lo que es una nómina semanal calculada con el salario que tienen, ¿no? Entonces, aquí para el cálculo del aguinaldo, lo que habría que hacer es entrar aquí donde dice procesos, aguinaldo. Si se fijan aquí, como yo no tengo otro periodo, tengo solo el semanal en este ejemplo que estamos viendo, pues ya me pone semanal. Aquí la diferencia es que cuando yo entro al periodo de trabajo, o sea, aquí yo estoy en el periodo semanal, me da la opción el sistema de aplicar el artículo 174 o de aplicar el artículo 96, ¿no? Que es el SP o el ISR mes. Si yo aplico el artículo 174, me va a hacer en este periodo semanal, me va a calcular lo que es el ISR por sueldos y salarios y aparte me va a poner el concepto del ISR por aguinaldo. Si yo decido aquí usar el mismo concepto del artículo 96 del ISR mes, entonces aquí me va a sumar el ingreso del aguinaldo más lo que gano en la semana y me va a aumentar la base del ISR. Entonces, sí, aquí la recomendación es que aunque lo hagan en el periodo de trabajo en el que ustedes tengan semanal o quincenal, catorcenal o no sé cómo ustedes lo manejen, pues se les recomienda que usen el aplicar el artículo 174 para que haga y el sobre recibo en este caso les maneje dos ISR, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí el ejemplo. Por eso es que se hace esta diferenciación. No sé si se fijan aquí nos da la opción pues, de calcular. La recomendación es que usen este para que no aumenten la base gravable, ¿no? O sea, que le van a dar procesar. En este caso, aquí pueden agregar incidencias, ¿no? Pero como en este ejemplo, pues nosotros no hay incidencias, o sea, todos trabajaron todos los años, todos los días.
en el caso de este ejemplo, pero si ustedes van a tomar en cuenta alguna incidencia, aquí le van a dar a agregar y van a decir, oye, pues es que las faltas injustificadas las vamos a descontar del total de los días que le tocan, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir agregando incidencias para que los tome en cuenta y las descuenten, ¿no? Si al trabajador le tocaban 364 días, pero están descontando las faltas, pues le va a disminuir los días para pago de aguinaldo, ¿no? Y aquí donde si consideran o no los días que restan como trabajado, lo que resta del año, ¿no? Entonces aquí le van a dar procesar, nos lanza esta bitácora y en esta bitácora lo que vemos, si se fijan aquí nos pone, este tenía una tabla diferente, lo que les comenté ahorita, aquí tiene 30 días, este tiene 25, el 03, ¿no? García Carvajal, y los otros dos tienen 15. Aquí atrás ustedes ven que son 5, pero recuerden que a uno le teníamos eh, deshabilitado lo que era el cálculo de aguinaldo. Entonces aquí me dice cuántos días trabajaron, 357. Los días restantes son 7, ¿no? De acuerdo con la fecha que yo tengo aquí del 7 de diciembre. Entonces, por eso aquí, y aquí me dice el tipo de prestación, ¿no? Esa es una tabla de gerentes de ley, la nueva y la sindicalizada, ¿no? Por eso es que toma esos días de aguinaldo. Seguido de esto, pues ya le van a dar calcular, le dicen aceptar, y aquí ya nos va a hacer lo que es el cálculo del aguinaldo. Entonces aquí está lo que es el cálculo del aguinaldo, vamos a cerrar esta ventana y aquí atrás ya me lo pone, ¿no? Vamos a abrir este sobre recibo, por ejemplo, del que le paga 30 días, me dice que aquí, como él tiene un sueldo de 300, le dice son 900, son 9,000 pesos. Si se fijan, aquí tienen el ISR de 609 pesos y el ISR mes de 46,09. Entonces, si abrimos este concepto del aguinaldo, vemos que el importe total son los 9,000 y la parte exenta es lo que veíamos ahorita, es lo que les comentaba, ¿no? Los 3,394,20, que es lo que equivale a las 30 UMAS, ¿no? Que es la parte exenta. Lo que se pasa de esta cantidad es lo que tenemos aquí arriba, que esto es lo que ya va para ISR, que por estos 5,000 está pagando 609, ¿no? No se está exentando esa cantidad. En el caso de este segundo trabajador, igual aquí nos dice que son 4,182, ¿no? Vamos a ver, aquí me exenta la misma cantidad, si se fijan es parejo aquí en los 30 UMAS, pero pues me graba apenas 787 pesos, ¿no? Entonces aquí solo me da 85 pesos de ISR, ¿no? Entonces, este otro que tiene la tabla de 25 días, igual aquí, si se fijan, aquí me da la misma cantidad de exenta y la diferencia se va para ISR. En el caso de, este es, ese es el que tenía el sueldo variable. O sea, aquí tenemos un aguinaldo de 3,000 pesos. Como no sobrepasa las 30 UMAS, si se fijan aquí está exentando el 100% de lo que es el aguinaldo. Entonces, en este caso, pues no se está pagando nada de ISR porque no sobrepasa pues lo que es los 30 UMAS, ¿no? Entonces aquí estaría totalmente exento estos 3,000 pesos, ¿no? De aguinaldo, sin nada de impuestos por pagar, ¿no? En el caso que ustedes, bueno, vamos a ver cuánto nos da esto y vamos a hacer, si se fijan aquí tenemos un ISR de 85,71 y no tiene ISR mes. Entonces vamos a borrar estos valores. Vamos a calcular para que nos haga lo que es, en este caso vamos a poner el aguinaldo en cero, ¿no? Esa es una manera de ponerlo en cero. Vamos a volver a realizar lo que es el cálculo del aguinaldo, los 360 días, pero ahora vamos a aplicar lo que es el artículo 96 para que veamos la diferencia, ¿no? Vamos a darle calcular.
y vamos a revisar. Si se fijan ahorita, con este mismo trabajador, aquí tenemos el mismo aguinaldo, la misma parte grabada, pero si se fijan, si hacen esto aquí el ISR mes, ahorita teníamos 85 pesos, sube a 234,09. ¿Por qué? Porque esta base grabada, los 700 pesos que tenemos aquí, 787, se suman a lo que es el sueldo y el séptimo día, y entonces ya aumenta la base y ya tenemos un mayor ISR para el trabajador. Por eso les digo, la recomendación es que cuando lo hagan en el aguinaldo, en el periodo de trabajo, dividan el cálculo del ISR en el ISR mes para cuestiones de sueldo y salarios y el 174 o el concepto 43 que les aparece aquí para cálculo de aguinaldo. Y se paga mucho menos aguinaldo sobre todo. O sea, perdón, menos impuestos de ISR. En este caso, pues se ha haber ido muchísimo más lejos, ¿no? Y en este caso aquí se va a 1,200 pesos cuando traíamos 600 pesos, no se va casi al doble aquí. Entonces sí es mucha la diferencia, ¿no? Este es en el caso de que tengamos aquí, como le digo, en el periodo, vamos a volver a dejar en cero, vamos a calcular para hacer cuando esto se calcula en el periodo de trabajo, pasa eso, ¿no? También podemos hacer el cálculo del aguinaldo en un periodo extraordinario. Aquí vamos a poner un periodo extraordinario. En este caso, pues me parece el 15 de diciembre del 2025. Este es un periodo extraordinario. Recuerden que el extraordinario es un periodo para pagos anuales, ¿no? O bonos, compensaciones, algo que hagan ustedes. Y el sistema, pues ya lo tiene detectado, ¿no? Son los mismos trabajadores. En este caso, la diferencia para que la veamos aquí, van a ver que aquí de entrada tengo que agregar el periodo o los periodos que van a participar en el aguinaldo. O sea, aquí yo puedo hacer semanal, quincenal y los que tengan, ¿no? Los puedo agregar en este periodo, ¿no? Yo aquí también puedo agregar el quincenal. Puedo igual agregar incidencias, considerar los días que restan trabajados, pero si se fijan, aquí hay una diferencia. Aquí ya me bloquea lo que es el modo de calcular el ISR para aguinaldo. En un periodo extraordinario, ya no me va a dejar seleccionar, ya se va a ir por default al artículo 174 porque el sistema entiende que es un pago extraordinario porque es un periodo extraordinario. Entonces ya no me va a dejar como en el caso ahorita del periodo de trabajo donde sí me dice, oye, ¿qué ISR quieres usar? ¿El ISR mes o el 174? En un periodo extraordinario en automático se va a ir al 174, no te va a dejar modificar, van a darle igual, procesar, le van a dar aceptar, le van a dar calcular y en este caso pues ya aquí estaría, ¿no? En el caso, bueno, en este caso aquí nosotros tenemos los días enteros porque no tenemos incidencias, ¿no? Pero aquí los días aguinaldo pues les va a variar de acuerdo a las incidencias que tengan sus trabajadores, a la fecha de alta, fecha de reingreso, todo lo que tengan, aquí ya les puede variar los días y les va a hacer el cálculo, ¿no? del aguinaldo y aquí ya tenemos lo que es el cálculo del aguinaldo. Si se fijan aquí, regresó a los 85 pesos, ¿no? 85 pesos de ISR, que es lo que tiene, y aquí regresó a los 609 cuando traía ahorita 1,200 y de cacho, ¿no? Si hacen con el ISR ese. Pues aquí ya tenemos lo que es el cálculo del aguinaldo. Y pues de esa manera aquí es como se hace en el sistema, ¿no? En el caso de que algún trabajador, como en este caso no, pues si nos vamos aquí, no le calcule el aguinaldo, pues lo que tenemos que hacer es venirnos a cálculos y verificar si tiene o no habilitado el cálculo del aguinaldo. Si hay algún error o por alguna razón se deshabilitó, nada más se le vuelve a marcar, se guarda. eh, y pues se vuelve a hacer el cálculo del aguinaldo, ¿no? Se tendría que volver a hacer el proceso para que lo tomara en cuenta, ¿no? Entonces aquí lo vamos a...
Si se fijan, aquí ya me lo agregó. Lo cerramos y aquí ya tenemos un nuevo cálculo, ¿no? Eso es para en el caso de que usted, oye, ¿por qué no le calculó el ISR, pues, el aguinaldo? Pues lo primero que hay que hacer es verificar ahí en cálculos que tenga habilitado, ¿no? El cálculo del aguinaldo. Y aquí nos vamos a ver que aquí también igual tiene la misma parte exenta, ¿no? Las 30 UMAS. Esto pues ya el sistema ya lo trae configurado. Después de esto pues ya es cuestión ustedes o los que realicen el cálculo de que lo verifiquen y pues se hace el proceso normal de una nómina. Aquí ya sería cuestión de darle proceso, autorización de la nómina, le van a dar que sí y una vez que se autoriza, paso siguiente pues es timbrarlo y pagar el aguinaldo, ¿no? Muy importante. Entonces pues ese sería o ese es el proceso, ¿no? De cálculo de aguinaldo en el sistema Compact y nóminas. Ya nomás terminamos, vamos a hacer aquí el proceso de respaldo, lo ejecutamos, nos va a cambiar aquí el periodo y pues ya se timbraría, ¿no? No vamos a hacer el timbrado porque no tenemos datos, no nos va a dar error y por los sellos de prueba que traemos, pero sobre todo por los datos de dice que le voy a poner 16, nada más para que pase. Y pues ahí ya quedaría el aguinaldo calculado en este periodo uno que aquí tenemos en este caso de la empresa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Con esto concluimos esta breve plática acerca del cálculo de aguinaldo. Gracias por su atención y pues ahí estamos en Compuventas. Cualquier cosa, pueden marcar a la oficina y con gusto los atenderemos. Buenas tardes.